Arranquemos, mil gracias. Perfecto. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de dónde estén en este momento, y bienvenidos al Recreo Deportivo número 126, llevando siempre el sano mensaje del deporte. Antes que nada, quiero agradecer el mensaje que nos envían nuestros seguidores. Nos encanta recibirlos, así que sigan enviándolos. Bueno, y sin más preámbulos, hoy es un programa supremamente especial, ya que tenemos la visita de un gran jugador de fútbol. Yo no sé cómo lo catalogue la historia, pero yo diría que tiene uno de los pies izquierdos más educados que yo haya visto en mi vida. Realmente una calidad absoluta. Muy educado, filósofo, muy totalmente educado. Lo único malo fue que nunca jugó en Millonarios, pero no importa. Es una de esas personas que lo hemos invitado porque yo creo que es de esos personajes que es querido por todas las hinchadas, que es una persona respetada, amable. Y eso para un futbolista profesional es muy importante, que siembra con educación y recibe con creces también por sus buenas obras y por sus buenos oficios. Obviamente hay que ser buen futbolista de paso, pero bueno, eso a él le sobra la calidad. Y quiero saludarlo de una vez para no perder tiempo en preámbulos. Entonces, muy buenas noches, Mao. Muchísimo gusto y gracias por aceptar la invitación del Recreo Deportivo. Bueno, Carlos, un placer. Para ti también, Juan y Gustavo, un saludo muy especial. Les agradezco mucho por la invitación, por ese preámbulo tan bueno, especialmente por la zurda educada. Nunca había escuchado ese término, ese halago, pero la verdad que muy complacido de estar con ustedes y agradeciéndoles por la invitación. Pues mira, Mau, la verdad es que tú eres esas personas que parece que tu familia era toda roja, hinchas del Independiente Medellín, sin embargo, juegas en Envigado y casi aterrizas en el Nacional. Cuéntanos un poquito de esa vida en Antioquia, cuando estabas en Bello. ¿Cómo era Mao Molina de niño, digamos, 8, 10, 11 años? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía Mao Molina? Pues bueno, yo creo que como la mayoría de futbolistas, el primer recuerdo que tengo de mi vida siempre ha sido detrás de una pelota, desde que estaba muy, muy niño, desde los 4 o 5 años. Eh, por, por la por toda mi familia, por parte de mi papá, todos súper hinchas de Medellín, locos, enfermos por Medellín. Mis primeros recuerdos son yendo al estadio a ver el Deportivo Independiente Medellín con el poderoso, sí. Mis tíos, mis abuelos, mi papá, obviamente todos enfermos, entonces como que la primera inducción que tuve en el fútbol fue esa, yendo al Atanasio a ver al Medellín. Y luego cuando yo tenía como 9, 10 años, mi papá era amigo del que manejaba los recogebolas de Atlético Nacional, y por todo ese cariño y amor que yo ya tenía con el fútbol, que ya demostraba pues que era detrás de una pelota todo el tiempo, él me mete de recogebolas de Nacional para que estuviera cerca de los jugadores de fútbol profesional. Entonces, como que mi niñez fue entre los dos equipos, uno muy influenciado por mi familia, el otro por las vivencias que tuve desde niño siendo recogebolas. Y ya luego paso al Envigado cuando tenía 15 años, y obviamente los jugadores que estamos acá en Medellín, y especialmente los que vamos a Envigado, algún día tenemos la ilusión y el sueño de pasar a uno de los grandes acá en Claro. ciudad, porque es ya dentro de tu carrera deportiva como la forma de ir ascendiendo y aspirar algún día a poder dar el salto al fútbol internacional. Y eso fue lo que pasó conmigo. Estuve muy cerca primero de jugar en Nacional, el negocio se dañó por temas, hasta ahora lo que sé fue que junta directiva no aprobó mi compra, y ahí termino yendo a Santa Fe. De Envigado me terminan llevando a Santa Fe. Estuve 6 meses, lastimosamente, nada más por una lesión que tuve Pero muy bienvenido, señor Mao Molina, sí, Santa Fe, muy querido en esa estancia roja. Lo decimos aquí, dos santafereños de corazón. Sí, la verdad que fue un paso muy corto, pero muy intenso. Creo que desde que llegué al equipo, llegué muy bien, llegué haciendo goles y como que me gané el respeto y el cariño de la gente. Pero lastimosamente yo estaba lesionado, venía con una pubalgia, me operaron y pasó un suceso muy desafortunado, que fue la muerte de don César Villegas, que era el dueño en ese momento del equipo.
y prácticamente yo ahí tengo que regresar a Envigado. Ellos ya me habían comprado, pero pues en la negociación se cayó por ese suceso y me tuve que devolver a Ok. Envigado. Y Envigado ahí es donde me presta Medellín. Entonces ahí fue como ya me tuve ese paso acá a un grande de mi ciudad y pues ya la historia con Medellín ya todo la sabe. Mao, yo Claro, tengo una pregunta sí. para usted y es la siguiente. ¿Por qué el Envigado es ese semillero tan increíble? ¿Qué cantidad de jugadores que salen del Envigado? ¿Cuál es la magia? ¿Por qué? Cuéntenos. Yo creo que todo es debido a don Gustavo Peggy, que fue su dueño hace muchísimos años, cuando me fichó a mí cuando tenía 15 años. Yo creo que todo es por política, o sea, él siempre tuvo una política muy clara para su club y fue empezar a sacar prospectos. Obviamente su club se lo permitía porque es un club que no tiene hinchada, que no tenía que rendirle cuentas a nadie, que no tenía gente en la tribuna jodiéndolo, molestándolo porque iba a poner pelados y necesitaban sacar resultados. Entonces él se enfocó tuvo un enfoque muy claro en empezar a hacer un scouting acá en Antioquia muy Ujú. fuerte, de llevarse a los mejores pelados y eso fue lo que hizo. A nosotros prácticamente en aquella selección prejuvenil en el año 95 que quedamos campeones, selección Antioquia que dominamos el campeonato juvenil, él de ahí agarró casi toda la selección. Increíble, ¿no? Ahí fue que hizo el scout y se llevó a casi todos los jugadores y desde ahí creo que comenzó el semillero o la cantera de héroes que es hoy Envigado. Él puso la semilla y empezamos a, a, a traer todos esos jugadores y talentos jóvenes de Antioquia y él no tenía miedo ni tenía responsabilidad con nadie y él pues por eso a los 16 años me pudo poner a mí a debutar. Él, Mm. después de que terminamos esa Claro. selección juvenil, yo voy a una selección Colombia prejuvenil en Paraguay y cuando volvimos inmediatamente nos puso a debutar a tres chicos, a Jaime Barrientos que era el arquero, Juan Diego González un central Sí, me y acuerdo. mi persona. Teníamos 16 años y desde ahí comenzó creo que esa cultura y por eso ellos desde eso se han preocupado por conseguir los talentos que hoy pues ya los conocemos a nivel mundial. Claro. Muy bueno. Y esa prestación con Envigado y luego con Santa Fe te abre las puertas de la selección mayor, muy jovencito, ¿no? Y además, Claro, sí. imagínate, Mau, imagínate esto, 50 millones de colombianos y solo hay 22 que pueden decir, ganamos un título con la selección de fútbol de mayores. Eres uno de ellos. Sí, increíble. Yo en estos días, como que volviendo al pasado y haciendo un poquito como recapitulando mi vida deportiva, yo me ponía a pensar, porque veía a estos chicos de la sub-20 en la selección y yo decía, qué increíble. Yo a los 21 ya era campeón de América con la selección de mayores. Es como que las situaciones que empieza uno a valorar ahora después del tiempo, porque Sí. en una sub-20 apenas estaba empezando a competir con selección y veo uno muy inalcanzable todavía el paso a la selección mayor y obviamente han cambiado los tiempos, ahora hay muchos jugadores por fuera del país, jugadores ya estabilizados en el fútbol internacional y en clubes muy grandes y ese paso de sub-20 a la de mayores es mucho más complicado que en la época que nuestra, hay que ser sinceros y saber eso, pero de todas formas creo que uno de 21 años ya siendo campeón Increíble, con tu increíble. país es una situación que hoy es para contar y para uno sentirse orgulloso, la Y verdad. único título de la historia de Colombia en la mayores, ¿no? No tenemos Sí, otro. exactamente. Y cada vez que va pasando el tiempo va teniendo más Más valor, valor, ¿no? Más valioso. porque quizás en ese tiempo, claro, se habló mucho de las elecciones que no vinieron, que fue, creo que fue Argentina. nada más Argentina o no sé si Uruguay también, o Argentina, bueno. Eh, Argentina fue la que no vino, sí. pero igual, de igual forma, yo creo que es difícil quitarle el valor porque es que hay que estar ahí para ser campeón. O sea, todo el mundo sabe lo complejo que es enfrentar a selecciones donde están los mejores de los otros países y pues las llaves que nos tocó a nosotros, pues las ganamos y fuimos justos ganadores. Muy bueno. Sí, de acuerdo. Mao, y eso me lleva y me da pie, porque digamos luego en la selección, creo que tú vas a la selección de la Copa de Oro en Sí, 2003, algo exacto. así, y luego comienza una etapa en la que la selección no clasifica a ningún mundial y curiosamente tampoco te convocan a ti. ¿Tú crees que hay una relación o por qué? ¿Por qué? ¿O a qué le atribuyes tú a que no te han llamado cuando realmente tu prestación fue ejemplar? Eh,
¿Alguien te seguía? Yo no sé, ¿de la federación te comunicaban algo? ¿O que algún técnico te No, estaba mirando o no? no, yo creo que hubo dos pasajes en mi carrera deportiva donde fueron muy frustrantes para mí. A ver, hablo de tipo selección, después de la Copa América, de jugar eliminatorias y de ir a la Copa de Oro. Después vino una época en mi carrera muy mala, que fue cuando yo me fui de acá, después de la Copa Libertadores en 2003 con Medellín. Yo me voy para México. En México todavía me siguen llamando a selección, pero yo tuve un año muy complejo en México. O sea, la ida mía del país fue una ida que fue compleja para mí. Yo llegué a un país donde pensé que mi carrera iba a seguir ascendiendo y fue todo lo contrario. Me encontré con muchísimas dificultades, unas por partes de mi equipo, del entrenador, y otras obviamente haciendo una mea culpa por parte mía, porque creo que me faltó muchísimas cosas en ese momento. No estaba del todo bien de la cabeza como para poder afrontar ese reto, y también fue combinado con muchas decisiones técnicas y directivas que estuve en un cruce ahí de poderes dentro del club, y de ahí como que empezó una carrera descendente durante 3 años. Fui a la a Emiratos Árabes. Entonces cuando ya tomé la decisión de ir allá, y sí fue que me cortaron del todo de selección. Era normal porque pues una liga muy amateur en ese momento, no tenía nada de visibilidad. Luego vuelvo a Colombia, estoy en Medellín, me voy a San Lorenzo. En San Lorenzo también me va muy mal. Entonces tuve esos 2 años y medio, 3 años de mi carrera que pues méritos para estar en Duros. selección no tenía cómo. O sea, no había justificación alguna para que yo estuviera convocado. Pero luego cuando decido irme a Paraguay y me va muy bien en Olimpia, luego me voy para Serbia, también me va muy bien. Ahí como que quizás, bueno, estaba otra vez levantando mi nivel. También era consciente de que pronto en Paraguay y Serbia por las ligas no hacía méritos como para estar, pero cuando vuelvo y pego la vuelta para Santos, ahí estuve jugando Copa Libertadores. En su momento en la Libertadores era goleador de la selección, de la Libertadores, perdón, con 6 goles, hasta que nos eliminaron. Y ahí ya tenía muchas posiciones, estaba en Santos, y recuerdo que ahí era el profesor Pinto, creo, y pues llamó a 80 jugadores en todo el proceso, y yo no estuve en los 80 jugadores. Ahí sí como que me Ya, pareció un claro. poco injusto, increíble, pues que no tuviera ni siquiera la chance de estar en ese proceso, de ser evaluado por lo menos. Y ahí tomó la decisión de irme para Corea. Ahí vi que no era, pues que no valía la pena estar todavía en Brasil aspirando a estar en selección, porque no iba a ser tenido en cuenta. Me voy para Corea, y luego tuve otra época cuando fui al Mundial de Clubes, quedé campeón en Asia, de la Asia Champions League. Voy al Mundial de Clubes, quedo goleador del Mundial de Clubes, y ahí como que también tuve una sensación de que de pronto me podían llamar. Inclusive se habló mucho en los medios, pero tampoco me llamaban. De Bueno, acuerdo. yo quiero hacer una Sí, pregunta a Mao, ya que tocamos el tema del Santos, y es que no sé si, Mao, ¿te acuerdas de esta foto que tengo detrás mío? Sí, claro. Yo no sé si mis compañeros saben de qué se trata. no, Pero yo veo a Robinho, ¿no? No, no, no. No, es Neymar. Neymar Neymar. jovencito. Eso, Claro, Señores, eso fue, si Mao nos cuenta de qué se trata esa foto. claro, ese fue, Gustavo, el día que perdón, que debutó Neymar. Justo fue en un partido del Paulistao, y yo ese día jugué de titular, y ese fue el primer día que llevaron al banco a Neymar. Y justo en el segundo tiempo, cuando va a entrar a debutar, el cambio es por mí. Entonces, que pues ahí como en la historia de haber sido el que le dio paso a una de Neymar. las figuras del mundo, a uno de los jugadores más talentosos que he Oye, podido qué ver en mi tremendo vida. dato ese, Mao, ¿ah? Es un dato Es- Y increíble, es que ¿no? Neymar le hace un reconocimiento a Mao, y es que Neymar dice sí, que Mao fue el que le enseñó a patear los tiros libres. Eso sí fue cierto, Mao. Pues es lo que yo cuento siempre con lo que hay de la historia. Él, una vez que vino acá a Colombia, habló de mí y dijo exactamente eso. Yo lo que siento es que cuando está uno, a todos nos pasa en cualquier trabajo,
Con nuestros compañeros de trabajo siempre intentamos agarrar las mejores cosas de Claro. los compañeros, sus virtudes, sus habilidades, sus condiciones. Y pues yo en ese tiempo, como era el que pateaba todo en Santos, era el que cobraba los tiros libres, tiros de costado, tiros de esquina. Ujú. Entonces obviamente me tenía que quedar practicando mucho tiempo después de los entrenamientos. Y él también, como era muy virtuoso para los tiros libres, pues también ya él ahí era muy niño, apenas estaban iniciando en el equipo y se quedaba con nosotros practicando. Entonces yo lo que siento es que obviamente él quizás vio algunas cosas de mí que le gustaban en la forma de patear y pues las aprendió o tomó los mejores métodos que uno tiene para patear. Eso es lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno está trabajando definición con un compañero y sabe que está el goleador entrenando y metiendo goles, pues uno simplemente lo ve y trata de Sacarlo imitarlo, de mejor. aprender cosas. Claro. Entonces creo que eso fue lo que tuvo que haber pasado con él. Mao, y obviamente entonces Neymar aprendió a pegarle de Mao Molina. ¿Y Mao Molina aprendió de quién? Pues a ver, yo aprendí de mi primer entrenador de toda la vida, se llama Francisco el Bogotano González. Creo que a él es el que le debo la forma de patear, porque él descubrió desde muy niño que yo tenía esa capacidad. O sea, obviamente yo creo que eso es algo innato, vos naces y lo vas desarrollando con el tiempo. Él me lo descubrió, él sabía que yo pateaba muy bien y él me pulió mucho desde niño. Él hacía técnicas dentro de los entrenamientos para que yo mecanizara el movimiento. O sea, él se agachaba, me decía que me apoyara en la cabeza de él y con la mano de él me llevaba el pie de cómo tenía que, que llevar el pie a qué altura, de dónde le tenía que pegar a la pelota, en qué inclinación tenía que poner el cuerpo. Entonces yo creo que todos esos detalles que él me enseñó de base me sirvieron mucho para ir moldeando mi forma de patear y luego obviamente ya con el tiempo la repetición. Tuve la fortuna de, por ejemplo, estar con Rendón en Envigado y con Rendón nos quedábamos practicando muchísimos ¿Rendón después es el que jugó en Millonarios? ¿Rendón el de Millos? ¿O que cuál Rendón? jugó en Pasto, jugó en Sí, claro. Envigado. Sí, le Sí, pegaba muy claro. bien. Le pegaba Muy muy bien. bien. Sí, Ujú. sí. Entonces, ya con él nos quedábamos practicando y ahí se formó una competencia muy, muy bacana porque era prácticamente que él era de perfil derecho y yo izquierdo, entonces cada uno en su perfil nos Claro. quedábamos pateando, por ejemplo, de 10 pelotas a ver quién hacía más goles. Claro. Entonces llegábamos a un punto que de 10 metíamos 9, metíamos 8, en otras series metíamos los 10. Entonces yo creo que esa competencia me hizo crecer a mí mucho también. Muy Claro. bueno. Y Mao fue Mau, zurdo desde niño, ¿no? Toda la vida Sí, zurdo, sí, ¿no? No te hiciste sí, zurdo, de sí, nacimiento. sí, sí. Muy bueno. los zurdos son temibles cerca del área. Óyeme, Mau, más adelante, cuando tú dices que te vas de Brasil y te vas a Corea, ¿se podría decir que encontraste el lugar perfecto para desarrollar, digamos, tu fútbol? Porque en Corea haces unos goles, pero hermosos, Sí, incluyendo, sí, o sea, incluyendo la Liga de Campeones de Asia, que eso no cualquiera lo tiene en su palmarés. Cuéntanos ese paso por Corea un poquito, ¿cómo es vivir allá? Es un país completamente foráneo para uno. ¿Cómo es la sí. vida en Corea? Yo creo que al principio obviamente yo no pensaba que ese iba a ser mi lugar en el mundo, pues cuando llegué y vi todo tan diferente y las letras en los edificios y todo La tan comida. difícil, la comida y las luces por todas partes en los edificios, pues yo decía, pues bueno, si alcanzo a durar 6 meses acá es mucho, me voy por bien servido. Y terminé quedándome 7 años, precisamente por eso, porque yo creo que todo va conectado a la parte deportiva, o sea, cuando vos estás por fuera de tu país desempeñándote en tu parte laboral, el éxito de poder adaptarte depende mucho de cómo te va en la parte laboral. Y yo desde que llegué, encajé en el equipo donde llegué, o sea, inmediatamente en el primer partido hice un gol, jugué muy bien, entonces ahí como que me gané el respeto de los compañeros y ahí todo se empezó a dar naturalmente, o sea, los compañeros me acogieron muy bien, los directivos, el entrenador, me empecé a ser importante dentro del equipo y eso creo que me ayudó mucho a mi adaptación. Obviamente también Claro.
tiene que ver mucho todo el recorrido que ya había hecho antes de haber vivido en muchísimos países, de mi familia haberme acompañado y ya estar por fuera de Colombia. Pues llegamos a un país que tenía una cultura totalmente diferente, muy extraña, pero que ya veníamos con un bagaje de estar por fuera de nuestra cultura hace muchísimos años. Entonces, yo creo que la vida lo va preparando a uno para todos esos momentos. Claro. Y el vivir allá con la tranquilidad que se vive, con la seguridad, con la paz que se vive, con el calor familiar, porque yo creo que se estrechan muchísimo los lazos. Allá sí que estábamos solos, porque la parte Solos y lejos. y lejos, sí. Era muy limitada, especialmente los primeros años cuando no conocíamos a mucha gente. Entonces eso hace que la familia se una mucho más y ese tiempo yo lo aproveché muchísimo, lo aprovechamos entre familia, para disfrutar entre nosotros, y eso creo que me hizo encontrar a mí una estabilidad y una tranquilidad enorme. O sea, uno muchas veces, y más en esta vida tan loca del fútbol, piensa que es el reconocimiento, el estar en la liga más famosa, estar donde salís en los medios todos los días, pero yo también aprendí a valorar la vida allá, que era ser una persona más en el mundo, salir a la calle y casi no ser reconocido entre 25 millones de personas, pero ser muy valorado dentro de mi trabajo, en el club, en el estadio, con los fans, con el respeto que ellos le daban a uno. Creo que eso a mí me hizo como asentarme un poco y aprovechar mi familia, que creo que fue lo más importante en esa época. Allá en Corea tienes... En Corea la gente es apasionada, Mao. Los hinchas, hay una pasión por el fútbol, se siente la pasión, o es distinto. No, es muy distinto. O sea, hay pasión. Las personas que realmente les gusta el fútbol son muy apasionadas, Muy apasionada. pero es una pasión diferente. O sea, es una pasión muy respetuosa, es una pasión donde nunca te invaden, es una pasión donde no son agresivos, donde no son invasivos. No se matan entre equipos, nada, esas cosas no existen, ¿no? No hay peleas entre barras, inclusive antes los ves comiendo juntos a la salida del estadio. Entonces, yo creo que es algo... respetuoso, ¿no? Es una cultura mucho más respetuosa a todo nivel, ¿no? Sí, no, inclusive nosotros perdíamos un partido de local, e igual nosotros teníamos una rutina ya como deportistas. Siempre que terminas los partidos, vas por cada una de las tribunas saludando a los fans y agradeciéndoles por haber ido al estadio. Qué bueno. Pues yo en los 7 años nunca recibí insultos, siempre nos aplaudían, nos valoraban el trabajo. No, tú tienes una anécdota muy simpática con Lionel Messi en Corea, ¿no? Sí. Cuéntanos. No, fue un día, nosotros jugamos en el 2010 la K-League All-Star. Entonces obviamente escogen como los mejores jugadores de la liga, y ese año nos dicen que el partido va a ser contra el Barcelona, que estaba de gira por Asia. Entonces el Barcelona va a Seúl, y ese año fue año de mundial. Messi llegó muy atrasado a la convocatoria porque estaba de vacaciones después del mundial. Entonces ya él llega, creo que un día antes a Corea, y Guardiola dice: no, yo no lo voy a poner a jugar porque pues apenas está llegando, no lo puedo arriesgar. Y eso se armó allá, no, es el contrato. Todo el mundo quería Messi. Claro, el contrato decía que tenía que jugar Messi. Claro. Si no, seguramente no había remuneración económica. Entonces lo tuvieron que poner a jugar. Entonces Guardiola dijo: listo, lo voy a poner 15 minutos porque no lo puedo arriesgar más. Empieza el partido y íbamos ganando 2-1 hasta el minuto 30. Y el partido estaba pues muy bueno, pero cuando vemos que calienta Messi, entra Messi. Y como a los 5 minutos de haber estado en el campo, algo así, yo quedo en una jugada casi de lateral izquierdo, porque yo estaba jugando por la izquierda ese día, y mi lateral quedó muy avanzado. Entonces me tocó a mí quedarme haciendo la posición de él. Hacen una falta, la jugada se para y yo quedo al lado de Messi. Entonces yo dije: bueno, yo soy el único que hablo español, le da la oportunidad para pedirle la camisa. Cuando yo dije: bueno, está en falta, cuando yo volteo para ir donde Messi a pedirle la camisa, que estaba a 1 metro,
Yo volteo, le voy a decir Leo y yo veo que él sale corriendo como una bala. Muy Cuando, tarde. cuando volteé, claro, le habían metido un pase desde allá al vacío y yo que era el encargado de la marca estaba pidiéndole la camisa y cuando ya volteo, ya Messi estaba allá vea, celebrando el gol. Ya lo metió, o sea, metió el gol. Ya lo había metido hace rato. Muy bueno. Ya se imaginan los insultos de mis compañeros en coreano. Sí. Pero dinos que por lo menos te dieron la camiseta, ¿sí o no? Sí, sí, claro, sí. Ok, listo. Final del primer tiempo, inclusive él jugó esos 15 minutos y hizo 2 goles y Claro. estamos perdiendo 3-2. En solo 15 minutos no hizo 2 goles. Imagínate, Mao tuvo que ver con Neymar, con Messi, y también creo que Pelé te invitó alguna vez a una comida, ¿no? Sí, estábamos en Santos y bueno, su hijo Ediño, él era el segundo entrenador de arqueros de nuestro equipo. Y una vez llegó Ediño al entrenamiento y me dijo, Molina, ven, es que mi papá te quiere invitar a almorzar. Y yo me quedé como que, ¿Pelé? ¿cómo así? ¿Cómo así, Pele? Me dijo, sí, te quiere hacer una atención a vos y a otros 3 compañeros del equipo con sus familias. Yo me quedé como que, uy, claro, sí, obvio. Y bueno, creo que fue al día siguiente, fuimos al almuerzo, nos invitó a un restaurante en Santos, fuimos con la familia y la verdad que fue una experiencia espectacular, o sea, el cariño, el respeto, la humildad que conocí ese día de Pelé fue una cosa increíble, pues uno se imagina, obviamente, el rey del fútbol en otro, eh, no sé, en otra, como si fuera de otra galaxia, y Sí, más el correcto. deporte que nosotros amamos, que sabemos lo difícil que es jugar al fútbol, lo difícil que es hacer diferencia y tener al lado y recibir una invitación del tipo que El fue el rey. rey del fútbol, pues Literalmente, sí. la verdad que fue muy emocionante. Y lo que te decía, lo que más me sorprendió realmente fue su humildad, el cariño con que nos trató a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, mi mamá también estaba allá. Entonces fue una experiencia realmente espectacular que pues se la lleva uno de verdad que en el corazón. Mao, De yo tengo acuerdo. una pregunta ya yéndonos al Mundial de Fútbol de Qatar ahorita, con todas esas historias vividas. Neymar y Messi. Entonces, ¿Mao iba más por Brasil con Neymar o por Argentina con Messi? No, yo siempre he sido brasilero, pues Usted es pro Brasil total, ¿no? sí, yo siempre he sido más afín del fútbol brasilero que el argentino, obviamente después de Colombia. Si me preguntas, no sé por qué, yo el único recuerdo que tengo es en el Mundial del 86, llorando cuando eliminaron a Brasil. Ujú. No sé si fue por algún familiar, por un tío, por mi papá, que eran más afín del fútbol brasilero y me metió el fútbol brasilero en ese momento. Y desde eso crecí viendo más a la selección brasilera o teniendo más afinidad por la brasilera que por la argentina. Entonces, obviamente en este mundial, como no estaba Colombia, pues sí estaba más del lado de Brasil, pero bueno, ya después de la eliminación de Brasil, pues la verdad no le hacía fuerza a ninguno, quería Que el que fútbol brillara, que sí, fluyera el fútbol. sí, realmente el que mejor lo hiciera, porque el que realmente le hago fuerza para ser campeón, si no Brasil. está Colombia, es Brasil. Vale. Yo tengo una Y pregunta a para eso Mao. súmale que viviste pues, con el equipo Santos jugaste, y pues eso también suma, me imagino yo, ¿no? A la No, hora pero también con el San Lorenzo, ¿no? Están Sí, con los pero dos. también Ah, estuve pues en San sí, Dios, sí, Lorenzo. cierto, claro. cierto, cierto. Sí, sí, y tengo excompañeros argentinos, la verdad que muy buenos, que hice muy buena amistad, eh, pero bueno, la afinidad del fútbol es así. Así Yo es. tengo una pregunta, tú que conoces el fútbol argentino y el fútbol brasilero desde adentro, ¿qué le hace falta al fútbol colombiano para subir ese escalón para poder quedar en el mismo, a un nivel por lo menos más parecido al de esos dos fútbol? ¿Qué es lo que nos Bueno, diferencia más? no, yo creo que son muchísimos factores, ¿ok? Y acá el primordial es la historia. Yo, Eso pesa, ¿no? Pesa, ¿no? sí, sí, eso pesa muchísimo. Yo creo que ellos nos llevan años y años luz en tema de competencia, en tema
de obviamente desarrollo futbolístico, de la pasión que se vive allá. Nosotros sentimos que acá somos futboleros, pero realmente cuando vos estás en Brasil y en Colombia te das cuenta que, Es en otro Brasil y en calibre. Argentina, te das cuenta que estamos lejos de eso. Entonces yo creo que ellos vienen haciendo un trabajo desde hace muchísimos años que nosotros no lo hacíamos o que nosotros no lo hacíamos a la par. Sí. Entonces yo creo que eso solamente lo vamos a ir logrando con el tiempo. O sea, yo creo que los cambios que hemos venido teniendo en las últimas décadas ha sido muy importante para empezar a transformar nuestro fútbol. O sea, es que nosotros realmente pretendemos hoy tener unos resultados a la par de Brasil y Argentina cuando ellos ya fueron campeones desde el 54, 58, Argentina en el 78, y nosotros apenas estamos empezando a clasificar a los mundiales regularmente. Ellos están acostumbrados a exportar jugadores desde hace muchísimos y muchas décadas atrás. Nosotros apenas en la época del Pibe, de Asprilla, de Aristizábal, de Juan Pablo Ángel, de Iván Ramiro, de Yepes, fue que empezamos a exportar nuestros jugadores, a ganarnos ese espacio a nivel mundial. Y eso que haciendo una escala en el fútbol argentino o haciendo una escala en el fútbol brasileño para irse para Europa. Ahora ya eso ha venido cambiando, pero yo creo que eso es de tiempo. Y Sí. también necesitamos hacer cambios estructurales dentro de la formación de nuestro fútbol. O sea, yo creo que acá todavía tenemos muchísimas deficiencias en infraestructura, en educación, también en la parte socioeconómica de empezar a mejorar. Psicológica, ¿no? Y psicológica. Sí, ¿no? Hay un montón de aspectos que la verdad vos ves y nos llevan muchísima ventaja, lo que decís en eso, por mentalidad. Y es una cosa que es apenas natural. Ellos están acostumbrados a competir desde hace muchísimos años atrás y eso se va pasando cultura de generación tras generación y nosotros apenas estamos empezando a dar ese salto. Muy bien. Estimado filósofo, Baldor lo manda a llamar. Tengo Baldor, vamos a entrar a la sección de Baldor, que nos manda una preguntita. La pregunta es muy sencilla. Bueno, ustedes saben que Mao ha hecho goles olímpicos, ni más ni menos que al Atlético Nacional, y en Corea creo que también hiciste uno con el Seúl, tal vez, o fue con el Seonga. No, con Seúl. Con el Seúl, perfecto. Son 2 goles olímpicos. ¿Ustedes saben en Colombia quién hizo más goles olímpicos en la historia? Esa es la pregunta de Baldor. Pues, si yo, Concéntrense. Marcos Col. Marcos Col hizo un famoso en el Mundial de Fútbol, que se lo hizo a la Unión Soviética. Les voy a dar una pista que me autoriza. ¿Quién? ¿El jugador del Cali? Sí, es un jugador del Deportivo Cali, correcto. ¿Cuál? ¿Ángel María Torres? Ángel María Torres creo que hizo 4, pero hay otro que hizo más. No. Más que eso, uy, ¿quién? Yo casi me voy de espaldas cuando vi. Bueno, les voy a decir el Cococho Álvarez. El Cococho Álvarez ha hecho 8 goles olímpicos. 8 goles olímpicos el Cococho. Lamentablemente en la época no quedan muchos registros de videos, pero yo casi me voy de espaldas cuando veo que el Cococho ha hecho 8 goles olímpicos. Increíble. Y además rima, ¿no? El Cococho 8. Muy bueno, Cococho 8. Inolvidable. Y el Deportivo Cali lleva 15 en su historia. Bueno, Mao, ¿qué tan difícil es hacer un gol olímpico? Cuéntanos, ¿qué sabes de eso? Muy complicado. La verdad, no sé cómo eran las otras épocas, pero creo que cada vez que va pasando se va haciendo muchísimo más difícil porque yo siento que hacer un gol olímpico tiene mucha virtud del pateador, pero tiene también una gran responsabilidad del equipo rival. O sea, siempre la mayoría de veces hay un error, sea del arquero, de un defensor, porque estaba mal posicionado. O sea, porque es un gol que es supremamente complejo y cada vez como se está teniendo más enfoque en las pelotas paradas, hay más cuidado en este sentido. Entonces ya los entrenadores ponen más jugadores en los palos, ponen los jugadores más altos, ya cada vez se cuida más ese aspecto. De acuerdo. Muy bien, ahora señores vamos a la sección de tarjeta roja y gol de oro. Entonces comencemos por el gurú, tarjeta roja, gol de oro. Bueno, yo le quiero dar el gol de oro indudablemente a esa historia que nos contó Mao Molina de que fue recogebolas. Mi sueño de la vida, nunca lo logré. Yo soñaba con ser recogebolas y poder estar en un campo de fútbol abajo. Y qué maravilla porque comenzó literalmente desde el inicio. Entonces lo felicito, eso me llena de emoción y de inspiración.
Y no voy a dar hoy tarjeta roja, voy a dar otro gol de oro, vea. Y le voy a dar el gol de oro porque el Mao Molina, más allá de ser una zurda prodigiosa, jugó en los dos equipos que más me gustan a mí, que son el Santa Fe y el Medellín. Así que otro gol de oro por Mao Molina, Qué por bien, de Medellín y de Santa Fe. muy bueno. Muy bien, iluminado. Yo le voy a dar el gol de oro a los cobros de tiro libre del Mao Molina, porque qué falta nos hacen esos goles. Y, por ejemplo, en la última selección Colombia, creo que en las eliminatorias no metimos ni un solo gol de tiro libre. Ah, se A veces está acabaron. más difícil. Y creo que eso Sí. es una oportunidad que toca aprovechar, que tiene que pasar por lo menos cerquita al arco. O sea, y el Mao tenía esa zurda que yo no sé cómo hacía, pero le pegaba magistralmente. Entonces, un gol de oro para esos tiros libres. Y la tarjeta roja para ese bache de asistencias al Mundial que coincidió con la mejor época del futbolista del Mao Molina. Yo creo que si Mao hubiera ido a un Mundial, hubiera jugado en uno de los grandes de España o de Inglaterra o de Italia. Estoy casi Seguro seguro. que sí. Es tarjeta roja para ese bache que tuvimos. Muy bien. Mao, tú tienes una tarjeta roja y un gol de oro. De mi carrera, De lo que quieras. Lo que quieras. bueno, empecemos. Yo creo que la tarjeta roja, los 3 años que les contaba después de mi salida a México, hasta la llegada a Paraguay, creo que fue un momento desastroso de mi carrera, pero que me sirvió mucho para crecer, tanto personalmente y profesionalmente también. Fueron 3 años de muchas luchas, de muchos bajonazos, pero que al final me sirvieron demasiado. Y gol de oro, creo que el haber llegado a ser jugador profesional, creo que yo tenía para no llegar, por la situación que vivimos casi todos los futbolistas, que tenemos todo en contra, el nivel socioeconómico, las dificultades, y sobreponerse uno a todo eso y poder haber alcanzado el sueño de niño, yo creo que es el gol de oro que metí en mi vida. Muy bien, Mao. Yo tengo mi gol de oro, yo se lo quiero dar a Mao Molina, ya que con su esfuerzo y dedicación se convirtió en un ejemplo para la juventud colombiana que hoy más que nunca necesita realmente referentes positivos. Así que para el Mao el gol de oro. Y en la tarjeta roja, pues, Partido Nacional Millonario 0-0 en Medellín y en España, yo no sé, 6.000 kilómetros de distancia, hay 31 detenidos por ese partido. Eso no tiene sentido en mi cabeza, Sí, realmente. No, eso es increíble. Roja para ellos. Increíble, ¿no? Qué cosa tan loca, ¿eh? Sí, sí. no, pues señores, qué maravilla este programa el recreo 126, algo de última hora para Mago, señores, que tengan por ahí guardado. No, Mao, o sea que su clase no se nos olvida, o sea, increíble, felicitaciones, o sea, usted es un jugador que camina por su gran fútbol y por su gran calidad humana, felicitaciones. Yo tenía una pregunta para Mao, así rápida, una respuesta de sí o no. ¿El gol olímpico contra Nacional fue a propósito o fue accidental? A propósito. Ah, Tirado. Muy bien. Muy bien, Mao, excelente. Bueno, entonces ya sabemos que Mao planificó, analizó y realmente le echó cálculo de valor a ese tiro, a ese gol olímpico, al Nacional. Muy bien. Tiene que ser calculado. Sí, claro. Y hasta me diste el viento y todo, ¿no? Excelente, ¿no? Realmente. ¿Quién era el arquero de Nacional en ese partido? Sí. Andrés Saldarriaga. Andrés Saldarriaga, claro. señor. Oye, sí, definitivamente un complicado, un gol de tiro olímpico. Bueno, Mao, entonces. Una última cosa, estimado Sí. filósofo Mao, me imagino que dentro de los grandes colores que llevas en tu vida, el rojo poderoso es el principal color que lleva tu corazón. Sí, claro, sí, obviamente, por todo lo que viví, por mi experiencia de niño y después por haber realizado el sueño de jugar en Medellín y haberle realizado el sueño también a mi familia, que no había podido ver campeona a su equipo amado, y después yo verme ahí metido en la historia, Increíble. protagonista. Eran 45 años, ¿no, Mao? 45, sí, de haber escuchado a mis papás, a mis tíos, a mi abuelo toda la vida de este año sí, y nunca se daba. Y después de haber escuchado tantos años la misma historia y después verme celebrando ese título, para mí fue algo increíble. Una cosa que uno no alcanza a dimensionar y todavía no alcanza a dimensionar, porque pues verme comprometido con ese título fue algo muy lindo.
¿Podrías decir que es tu título favorito o el de Colombia o el de la Liga de Campeones de Asia? No sé, tú qué. Es tan complicado uno escoger un título, pero a ver, o sea, el de la selección fue una cosa brutal, fue muy lindo, pero a ver, yo en esa selección era suplente, entré en todos los partidos, me sentí demasiado protagonista y es una selección, es un campeonato a nivel con Internacional. nacional, internacional, que tiene un valor inmenso, pero yo creo que toda la carga emocional que tenía con ese título de Medellín fue algo impresionante por ser 45 años sin haberlo logrado, por todo lo que les conté ahora, que escuché a todos los integrantes de mi familia frustrados todos los años de no poder tener un título. Y era algo que yo desde niño escuchaba y que yo me imaginaba algún día poder estar ahí, pero nunca me imaginé haber sido parte del equipo que le quitó esa frustración a miles de hinchas del Medellín de decir este año sí, y al final pues estar metido ahí en ese equipo fue algo muy especial. Bueno, muy bien, señores. Entonces, este fue el Recreo Deportivo 126. Mao, mil gracias por haber aceptado esta invitación. De todo corazón, nos divertimos mucho contigo y recordamos momentos del fútbol que nunca se olvidan. Así que muchas gracias y nada, esta es tu casa. Cuando se pueda, pues volvemos a encontrarnos, Mao. No, antes a ustedes muchísimas gracias y siempre es un placer poder compartir estos espacios para revivir momentos de la carrera. Les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Chao, Bueno, suerte, chao. suerte y Chao, que gracias. estén bien. Muchas gracias, chao.